Bueno, de nuevo, lo primero que quiero hacer es presentar a la primera ponente. Su ponencia trata sobre Big Data en esclerosis múltiple. Pues nada más y nada menos que tenemos, y es un honor para mí presentar a la doctora Mar Tintoré, de la Vall d'Hebron de Barcelona. Ya sabéis quién es Mar. Un día vi hablar a Mar de esta ponencia y me quedé realmente maravillado, con lo cual escuchar bien porque, como siempre, pues nos va a deleitar con todos sus conocimientos y toda su didáctica, que desde luego, sin ninguna duda, pues es excepcional. Muchísimas gracias, Mar, cuando quieras. En primer lugar, quería empezar agradeciendo a Sanofi Genzyme por su invitación. La verdad que es un placer estar aquí con todos ustedes en este Virtual What's New 2021 y os voy a hablar de Big Data en esclerosis múltiple. Estos son mis conflictos de interés. La verdad es que el Big Data forma ya parte de nuestras vidas. Un ejemplo magnífico de cómo el Big Data nos ayuda, por ejemplo, sería el Google Translator, que seguro que todos hemos utilizado alguna vez. Pues Google Translator no habla ningún idioma, pero mediante la inteligencia artificial y el Big Data es capaz de traducir cualquier idioma. También vemos ejemplos del Big Data pues, en gigantes como Amazon o Netflix, que pueden prever nuestros gustos, aquello que vamos a querer elegir o comprar. Incluso el Big Data puede, y tenemos ejemplos de cómo ha hecho cambiar el voto de muchos indecisos. Por lo tanto, el Big Data ya forma parte de nuestras vidas. El Big Data en medicina, cuando hablamos de Big Data, en realidad, ¿qué quiere decir? Pues quiere decir que utilicemos los datos recogidos en vida real. Ya no estamos hablando de ensayos clínicos, sino que muchas veces cuando hablamos de Big Data hablamos de nuestra práctica clínica y de cómo recoger datos de esa práctica clínica. Y tenemos numerosos ejemplos de fuentes de datos de vida real. Por ejemplo, a nivel digital podemos recoger datos de historias clínicas electrónicas, podemos recoger incluso datos de nuestros propios móviles. Tenemos ejemplos, por ejemplo, de registros fantásticos que recogen nuestra práctica clínica o de otras bases de datos que podemos ir a mirar, como bases de datos de mortalidad o bases de datos de farmacia, administrativas, etcétera. O sea que tenemos numerosas fuentes de datos que nos ofrecen estos datos de nuestra práctica clínica. En esclerosis múltiple, por ejemplo, hablando de una de estas fuentes, de los registros, tenemos unos ejemplos, la verdad que magníficos. Sabéis que hay una serie de registros nacionales, como el registro italiano, danés, francés o sueco, que llevan muchos años que se han realizado, y también tenemos un ejemplo internacional como es el MSBase. Pues bien, todos estos registros han conseguido unir sus fuerzas y la unión es fantástica y han creado esto que se llama el Big MS, the Big Multiple Sclerosis Data Network, que han conseguido unir datos de nada más y nada menos que 150.000 pacientes. Y con estos 150.000 pacientes pues ya tienen una serie de proyectos piloto de los que seguro iremos a hablar, sobre, por ejemplo, el impacto del tratamiento temprano en la discapacidad a largo plazo, o de si, por ejemplo, es seguro o no parar el tratamiento a partir de un cierto momento de la enfermedad, o de cómo los tratamientos pueden modificar las fases progresivas de la enfermedad. Y también tenemos un ejemplo magnífico de cómo los registros nos han ayudado y nos están ayudando en esta época de pandemia. En pocos meses hemos sido capaces de poner en marcha unas bases de datos a nivel global, internacional, que nos están dando respuestas a cómo tratar a nuestros pacientes en función del fármaco que reciben y cuáles son sus riesgos individuales de tener o no tener COVID. Por lo tanto, otro ejemplo de cómo los registros impactan en nuestras decisiones y en nuestro día a día.
Incluso las bases de datos unicéntricas también pueden contribuir y en este sentido me gustaría resaltar nuestro trabajo en el CEMCAT, que hace 25 años empezamos a recoger de manera prospectiva datos de pacientes con primeros brotes o de pacientes que empezaban un tratamiento. Evidentemente, cuando estamos hablando de unicentros, pues los números no son tan grandes y nosotros tenemos recogidos prospectivamente 3.300 pacientes, pero eso sí, con un seguimiento prácticamente de 10 años. Y cuando vamos a, por ejemplo, tenemos recogidos casi 90.000 IDSs, 12.000 resonancias, más de 16.000 muestras de sangre y tenemos recogidos más de 10.000 brotes. Por lo tanto, aunque sean unicéntricos, también podemos llegar a big numbers con largos seguimientos que también tienen un gran interés. En este sentido, compartir un trabajo reciente en el que vemos cómo en estos 25 años hemos sido capaces de disminuir hasta en un 77% el tiempo entre el CIS y el diagnóstico de la enfermedad y hasta en un 82% el tiempo que tardamos entre el CIS y el primer tratamiento. Y esto está repercutiendo de manera magnífica en el pronóstico de nuestros pacientes, que se ha visto mejorado de manera muy significativa en estos 25 años. Pero quizás uno de los puntos más importantes que me gustaría resaltar en cuanto a el Big Data es las posibilidades que nos ofrece las nuevas tecnologías de recoger información en primera persona del paciente con formato digital. Y en este sentido habéis oído hablar un poco de lo que se llama el e-health o la medicina digital, que nos permite, como os decía, tener una información de primera mano del paciente. Hasta ahora lo que solemos hacer es recoger la discapacidad de nuestros pacientes medida por el IDSS. Y claro, el IDSS es una escala que todos conocemos muy bien, que usamos desde hace más de 30 años, nos sentimos cómodos con ella. Sin embargo, sabéis que es una escala que está muy basada en la ambulación de los pacientes y además también tiene un componente subjetivo. Y incluso más importante que esto es el hecho de que si preguntamos realmente a los neurólogos si hacemos el IDSS en cada una de nuestras visitas, pues tan solo el 25% de los neurólogos responde que sí la hace siempre en todas sus visitas y de estos incluso tan solo un 17% camina de hecho con el paciente para confirmar cuánto camina el paciente. Por lo tanto, el IDSS tiene sus desventajas. Y qué duda cabe que las nuevas tecnologías nos ofrecen unas nuevas perspectivas en cuanto a cómo medir, por ejemplo, la discapacidad de nuestros pacientes. En este sentido, tenemos ejemplos que ya vienen de otros campos de la medicina y, por ejemplo, está bien estipulado que para monitorizar la presión arterial, el azúcar o las pautas de anticoagulación, tenemos ya apps que se pueden instalar en nuestros teléfonos, en nuestros móviles, que nos ayudan grandemente. Y esto pues tiene una serie de beneficios porque el paciente pues tiene un control mucho más directo de su enfermedad y también conseguimos implicar al paciente en la monitorización de su enfermedad y qué duda cabe que lo tenemos mucho más on board para hacer este seguimiento. En esclerosis múltiple pues ya existen ejemplos que se han propuesto para medir, por ejemplo, las caídas de nuestros pacientes o la marcha o cuánto duermen o diferentes aspectos de la enfermedad. Me gustaría resaltar, por ejemplo, algo muy sencillo que tenemos al abasto de todos nuestros pacientes. Por ejemplo, el número de pasos. Sabéis que todos en nuestros teléfonos, esto es algo que nuestros teléfonos miden por defecto, y ya existen trabajos muy interesantes que nos enseñan la correlación tan buena que existe, por ejemplo, entre el número de pasos que caminan nuestros pacientes y el IDSS, como veis aquí. Y existe correlación también buena entre el número de pasos, por ejemplo, y otras escalas como la capacidad de caminar 8 metros o como otras escalas de ambulación. Por lo tanto, ya tenemos a nuestro abasto una medida que puede ser de gran ayuda.
Existen, como os decía, otras apps también en esclerosis múltiple que se han desarrollado y que pueden ser interesantes a la hora de hacer un seguimiento, por ejemplo, de la adherencia a los tratamientos o de los síntomas de nuestros pacientes, o también con un propósito más educacional. Sin embargo, hemos de tener en cuenta de que siempre que utilicemos alguna de estas nuevas tecnologías, debemos tener una validación para entender si los cambios que vemos longitudinalmente tienen un sentido clínico y si los cambios que vemos son representativos. Por lo tanto, hemos de validar esa información. Me gustaría finalmente compartir con ustedes 3 experiencias que estamos teniendo en el CEMCAT en cuanto a la utilización de estas nuevas tecnologías en el seguimiento de nuestros pacientes. Y son estas 3 iniciativas, el Floodlight, el MSPath y el Radar CNS. El Floodlight era una iniciativa, es una iniciativa que pusimos en práctica para ver si la utilización de los smartphones o de los smartwatch es factible y queríamos saber si poniendo en marcha esto, si los pacientes iban a usarlo o no, o lo iban a dejar olvidado. Y esto era el objetivo primario y el objetivo secundario es ver si es factible pues, aplicarlo para hacer unas baterías de test para ver cómo está el paciente de estado de ánimo, de cognición, cómo moviliza las manos o a través de la marcha y también de unos test pasivos. Pues bien, la experiencia fue muy positiva y lo que vimos, y esto ya son datos publicados, es que hasta en un 78% de los pacientes se mantenían adherentes a hacer estos test activos, incluso más que los controles, y la adherencia, como es por otro lado lógico, era incluso mayor en cuanto a los test pasivos. Por lo tanto, sí es factible hacer este tipo de utilización en nuestra práctica clínica. La segunda iniciativa se llama MSPath y en esta iniciativa participan 10 centros a nivel de Estados Unidos y a nivel europeo, centros tan emblemáticos como Cleveland Clinic, la Cleveland Clinic o la Johns Hopkins, y en este network ya tenemos involucrados a más de 17.000 pacientes que comparten datos que ahora les voy a enseñar y también datos de resonancia o la posibilidad de compartir datos a nivel de biobanco. Y lo que hacemos es que nuestros pacientes, cuando llegan al hospital, antes de ver al neurólogo, pues realizan en un iPad de manera autónoma, aunque con supervisión, una serie de test de calidad de vida, una serie de test sobre su estado de enfermedad, también hacen un symbol digit, un test de marcha, un test de utilización de las manos y un test visual. Y esto en tiempo real nosotros podemos verlo y podemos ver de manera longitudinal cómo evolucionan nuestros pacientes y también con una serie de test de calidad de vida. Por lo tanto, una información que puede complementar de manera muy útil a la hora que recogemos los neurólogos. Y por último, compartir el Radar CNS, que es una iniciativa de una beca europea que compartimos 3 centros en Europa, Milán, Copenhague y Barcelona, que tiene como objetivo ver si estas nuevas tecnologías podemos utilizar para controlar o para monitorizar el estado de ánimo de nuestros pacientes y también funciones de marcha. Y esto se hace a través también de unas apps y a través de unas pulseras electrónicas que nos permiten controlar el estado de ánimo, la cognición, la capacidad de dormir, la actividad física y la interacción social de nuestros pacientes. Por lo tanto, me gustaría decir que todo esto, de todas maneras, está sujeto a una serie de dificultades. La extracción de datos y el análisis no es sencillo. También hemos de tener en cuenta consideraciones de privacidad, médico-legales, aprobaciones éticas y coste, que son importantes y son a veces dificultosas cuando hablamos de Big Data. También, como he dicho, debemos de alguna manera
confirmar que lo que estamos haciendo son datos que están validados y evidentemente también desde un punto de vista tecnológico esto a veces tiene complicaciones serias si nos hemos encontrado en que, por ejemplo, la figura de tener a alguien que desde un punto de vista digital nos solvente los problemas tecnológicos se hace fundamental. En conclusión, me gustaría acabar diciendo que el Big Data está aquí para quedarse en nuestras vidas y también en medicina. Los registros, las cohortes unicéntricas, todos ellos van a ser muy válidos y muy útiles. Y también el e-health, las nuevas tecnologías están aquí para quedarse y para ofrecernos información de primera mano de nuestros pacientes. Y esto ya está ocurriendo. Hemos de tener en cuenta de que las ventajas son fabulosas, tenemos capacidad de recoger datos de manera muy rápida, esto va también a empoderar a nuestros pacientes. Sin embargo, hemos también de tener en cuenta, como he dicho, las dificultades que podemos tener en cuanto a la privacidad de los datos y a nivel médico-legal. Y con esto, daros las gracias por vuestra atención y estaré encantada de responder a vuestras preguntas. Un saludo.